Hola, me llamo Gabriela, tengo 18 años y bueno, actualmente debería estar en segundo de bachiller graduándome, dado que el año pasado estuve en primero de bachiller de sociales y lo aprobé. Pero hubo un problema porque justo en junio, el 17 de junio, cuando ya me habían aprobado, salí con mis amigos a un parque muy lejano, muy lejos de mi casa, en un skate park donde nada, yo y otros amigos montábamos skate y algunas amigas montaban en patinetes. Bueno, yo de ese momento me acuerdo de todo, no he olvidado nada. Lo único que no recuerdo es el momento en el que ya al mediodía, para ir a nuestra casa, teníamos que coger la Renfe. Entonces, parece ser que nos fuimos del skate park y pasamos por un subterráneo, un mini subterráneo, para salir del parque. Yo de eso no me acuerdo nada y lo que puedo decir es porque mis amigos y familiares me lo han dicho varias veces, repetido, para que yo lo acepte. ¿Qué fue lo que pasó, Gabriela? Vale, lo más importante es que ni yo ni mis amigos llevábamos cascos. Que bueno, ahora diréis, pues ¿qué pasa por no llevarlo? Es que vivimos en una sociedad en la que no hay educación necesaria ni conocimiento de todo lo que te puede pasar si no llevas un casco, si no llevas protecciones. Y bueno, el caso es que estábamos pasando por la rampa con mis amigos y esto yo no lo sé, pero es lo que me han dicho. Y al parecer yo decidí montarme en el skate para bajar esa calle. Pero mis amigos, una amiga sobre todo, me ha dicho que ella vio como yo me estaba tambaleando sobre el skate. Y dijo, bueno, esta se va a caer, se va a romper la nariz, se va a romper la boca, se va a romper un pie. Algo que dices, wow, pero es lo mucho que ella logró a pensar. Y justo cuando ya estaba al final, había una rampa con la que mi skate se paró y yo salí volando. Salí volando, dando vueltas y me di me choqué, me di un choque con el suelo en el lado izquierdo de mi cráneo. Claro, mis amigos fueron corriendo a ver qué me pasaba, vieron que estaba dormida y me sangraba la nariz, me sangraba el ojo, bueno, el ojo no, me sangraba esta parte, me sangraban los brazos, estaba fatal. ¿Qué hicieron tus amigos, Mis Gabriela? amigos, al parecer, yo no podía respirar mucho en ese momento porque notaban cómo se escuchaba mucho mi respiración. Así que ellos, bueno, la cosa es que en el instituto, años atrás, cuando éramos niños, personas, trabajadores de las ambulancias vinieron y nada, nos enseñaron cosas básicas y necesarias que hacer cuando están las personas en un problema, cómo ayudar. ¿Como de primeros auxilios? Sí, de primeros auxilios, claro, sí. Y mis amigos decidieron darme la vuelta, ponerme de lado para que no me ahogase. Y justo en ese momento me empezó a dar una mini convulsión porque fue algo de pocos segundos o un minuto, muy leve, no fue algo que no pudiesen ayudarme. Y bueno, me dieron de lado y mi amiga enseguida corriendo llamó a la ambulancia, al 112. Y bueno, el hospital más cercano que había de donde yo estaba en ese momento era el 12 de octubre. Entonces vinieron dos ambulancias corriendo y mientras tanto mi amiga estaba hablando con el teléfono al hospital explicándole lo que me estaba pasando porque ellos le preguntaban, vale, ¿qué parte se está moviendo? ¿Qué parte? Así, ¿no? Para ya ir con lo necesario. Y bueno, al parecer vinieron muy pronto, eso fue como a la 1:30, lo del accidente. Vinieron muy pronto, mis amigos tuvieron que desplazarse porque no pueden ver ese momento tan traumático de cómo le están quitando la ropa a tu amiga, la están entubando. Mis amigos tuvieron que irse entonces para no verlo y se fueron un poco, nada, cerca, pero no podían verlo porque era una calle o así. Entonces, nada, los auxiliares de la ambulancia me estaban ayudando, los médicos, todo el mundo me estaba ayudando.
y notaron que lo que yo tenía era algo bastante grave, que no era simplemente una ruptura de la nariz o lo que sea, bastante grave. Entonces, enseguida ya me montaron en la ambulancia, mis amigos, mi amiga sobre todo quería ir, pero claro, estábamos en el momento del COVID. Eso es algo que olvídate porque no es posible. Entonces mis amigos enseguida contactaron con mi familia, se lo contaron, algo bastante traumático para mi madre, mis hermanas, mi tía, toda mi familia. Y claro, es que yo no quiero ni imaginarme el pensamiento que debía haber tenido mi madre, mis hermanas sobre todo, y mi tía, de lo que me había pasado, ¿no? Y claro, igual en ese momento pensaban que a una tontería ella se va a despertar porque estaba en coma. Pensarían, ella se va a despertar en un día, por la noche, y se va a recordar de todo lo que ha pasado, pero no fue así. Vale, ahora, claro, mi familia, enseguida mi madre, que estaba trabajando, tuvo que salir corriendo a donde yo estaba, al hospital que yo estaba. Y bueno, ¿qué me pasó en el hospital, no? Vale, nada más llegar, me metieron en el quirófano, porque el lado izquierdo del cráneo se había roto y tenían que sacarlo para que no dañase al cerebro ni nada por el estilo, ¿no? Vale, me lo sacaron y me pusieron en la UCI. Nada, 2 horas después notaron y bueno, todo esto lo descubrieron gracias a el TAC, la resonancia y todo. Luego, 2 horas después, tuvieron que volver a operarme para sacarme la sangre acumulada y que estaba globulando en el lado izquierdo. Y ya eran como, no sé, casi que la noche, según lo que me han contado. ¿Y qué pasa? Volvieron a meterme en una resonancia y notaron que ahora la parte que estaba sangrando era la derecha, ¿no? Bueno, la derecha. Entonces tuvieron que operarme por tercera vez y última vez. Es decir, que a mí nunca me habían operado, pero es que nada, nunca me habían operado ni me habían hecho nada. Sí, de pequeña me rompí la pierna, me la fracturé, no me la rompí, los brazos, pero nada más. Y en un día me operaron 3 veces sobre algo bastante grave y claro, la situación en la que yo estaba de vida era muy baja, era muy difícil que todo saliese bien. Bueno, claro, ya ni voy a comentar, como he dicho antes, lo de mi familia porque es normal. Mi familia, mis amigos, es normal que estuvieran como están porque es algo bastante chocante y desesperado. O sea, tú no te lo esperabas y ha sucedido. Y bueno... ¿Estuviste en coma? Ahora, eso, sí. Estuve en coma con, ¿cómo decirlo? Inducida, ¿no? Estuve en coma inducida. Pero claro, eso ya te tienes que despertar tú, porque ellos te lo hacen para que no te duela lo que te han operado. ¿Cuánto tiempo duró el coma más o menos? Estuve 14 días en coma. Pero claro, al principio tenía toda la parte de la cabeza hinchada, normal. Y bueno, ya día a día bueno, algunos días después ya empecé a mover mis pies, empecé a mover mis manos. Tenía los ojos cerrados, pero se veía cómo se marcaba que un ojo iba para un lado y para el otro. Pero bueno, pasaron 14 días y menos mal, gracias a Dios, me volví a despertar, o sea, abrí mis ojos. Pero de ese momento yo no me acuerdo tampoco de nada porque claro, estaba tomándome pastillas, entonces no me acuerdo de nada. Eso a mi madre y a mis hermanas y a mi familia y a mis amigos es que, no sé, les ayudó demasiado, o sea, se emocionaron mucho porque es como por fin, ¿no? Son 2 semanas que tú dices, 2 semanas no es nada, pero cuando es alguien importante para ti, 2 semanas es una vida entera, o sea, es toda la vida para ti 2 semanas. Entonces nada, me desperté, mi madre fue corriendo a verme, me hablaba, pero yo en ese momento estaba descolocada, yo no entendía qué me había pasado. Y nada, 3 días después ya empecé a volver a ser yo, pero claro, aún así me fallaban cosas como por ejemplo, la fascia cognitiva es lo que más me afectó, Yo no podía hablar, no podía dirigirme, no podía explicarme, porque lo más que decía era azul, a todo le decía azul, porque tenía el pelo azul antes, le decía azul a todo, rico, sabroso. Mi madre se ríe mucho de eso y me vacila mucho con eso, pero es verdad, yo era lo que yo era capaz de decir.
y hablaba como una niña, y además mi comportamiento en esos momentos era como una niña, o sea, muy malcriada, cuando estaba en el hospital, ¿no? Muy malcriada, muy llorona, y por ejemplo mi madre, eso me calmaba como si yo fuera una niña, haciéndome mimos aquí, aquí, y yo como un gatito o una niña pequeña me tranquilizaba. Y bueno, esa semana que estuve, bueno, estuve 3 semanas en el hospital, ¿no? 2 en coma y una semana despierta. Pues esa semana estuve con la logopeda, con la de terapia ocupacional, con la de... Espera, que se me ha olvidado la palabra. Un segundo. Espera, un segundo, es que la tengo, pero se me ha ido. Bueno, con la terapeuta de moverte. Y nada, no tuve problemas motores, yo sí podía andar, me costó bastante porque estuve 2 semanas en coma, que no es nada, pero afecta bastante. Nada, estaba intentando volver a andar y andar con fuerza, porque el problema es que yo no notaba que tenía que poner fuerza en un pie y igual me caía. A andar, a moverme, y con la logopeda estaba, bueno, logopeda o Teo, la verdad es que no me acuerdo mucho de qué era su trabajo. Estaba enseñándome fotos y yo tenía que decir el nombre de si es un chico, si es una chica, qué está haciendo, pero me costó bastante. Luego, ya después de esas 3 semanas, volví a mi casa, imagínate, mi familia súper feliz, mis hermanas súper contentas, y yo también, ¿no? Porque de verdad que es una tontería, pero solo una semana en el hospital yo lo pasé fatal. Es que es el hecho de que tú no entiendes qué está pasando, ¿no? Y el hecho de no entender qué estás pasando te frustra. O sea, yo me sentía que yo estaba en la cárcel, y mi madre también se ríe de eso, porque yo sentía que me estaban atando, porque como soy muy impulsiva y en ese momento aún más porque no tienes conocimiento de lo que te han pasado, estaba en la cama con las manos sujetadas. Entonces, claro, bueno, ya volví a mi casa. Para no arrancarte las vías, me imagino, Exacto, ¿no? sí, porque me las he arrancado. En plan, Claro. yo en ese momento también es que soy demasiado impulsiva y demasiado rebelde, que me quité lo de aquí, me quité las vías, porque es que yo sentía, ¿qué hago yo con esto? Yo no he hecho nada. Y yo pensaba que el día anterior es que yo había ido al skate, me lo había pasado pipa, me lo había pasado genial. Pero bueno, resulta ser que no. Entonces ya en casa, ¿no? Nada, fue algo bastante fuerte que mi familia mis hermanas sobre todo, tuvieron que aceptar el comportamiento que yo tenía, que era un comportamiento infantil y un comportamiento de yo tengo la razón en todo, los primeros días, y así los primeros meses. Y ahora yo lo siento mucho, hermana, a mis hermanas y a mi madre y a mi familia, pero en parte lo entiendo porque es una situación bastante grave en la que el choque con el cerebro causa problemas. Entonces nada, eso fue ya en julio, estaba en mi casa, ¿no? Así que en agosto fui a un hospital donde había una logopeda, pero el problema es que iba 2 veces a la semana durante media hora cada día, entonces sí me ayudó mucho a decir palabras súper básicas, porque fue un mes, palabras súper básicas, pero no lo suficiente. Entonces, SEADAC yo no sabía que existía, ni mi madre, que mi madre es médico, sabía que existía SEADAC. Pero en el hospital, cuando yo estaba en el hospital, la trabajadora social le contó a mi madre, cuando yo estaba en coma, que existía el SEADAC, que nada, que me apuntara a ver si hacía una evaluación y me aceptaran que entrara. Y bueno, el caso es que en septiembre vine aquí a hacer un examen, una evaluación, a ver mi capacidad. Y yo pensaba, bueno, es que como no me cogen, no pasa nada, me busco otro. Yo no acababa de entender el problema que yo tenía, que obviamente era un problema de afasia cognitiva, que es lo que he superado demasiado. Pero tenía otros problemas, ¿no? Como no tener conciencia de lo que me había pasado y de cómo estoy y de que no podía volver a bachiller, de que no podía estudiar psicología, de que no podía hacer todas las cosas que yo tenía pensado hacer, porque para empezar no me pude ir de vacaciones con mi familia ni mis amigos. Entonces nada, agradecidamente me cogieron aquí y entré en
finales de octubre, principios de noviembre fue que entré al SEADAC, que ya llevo como unos 7 meses y estoy súper contenta y súper agradecida a todos los trabajadores, los profesionales. Es que cualquiera que te vea, Gabriela, no diría que tú has tenido una lesión cerebral. Yo lo entiendo, o sea, es que yo de una de las cosas que más me alegro es que sigo teniendo mi personalidad. Han cambiado cosas, obviamente, pero sigo siendo yo. Y claro, ahora mismo ya no se nota tanto porque, uno, me tienen que operar y ponerme el cráneo, pero eso ahora no se nota porque tengo el pelo medio largo y sí lo puedes notar si me miras mucho, pero la gente no se fija en eso. Dos, ahora mismo he conseguido explicarme, hablar, relacionarme con personas de manera positiva, o sea... Aquí te estás explicando increíblemente bien. Gracias. Pues de eso estoy agradecida, de que la gente me lo diga, porque yo también necesito que la gente me opine de lo que he hablado con ellos, de qué piensan, de qué puedo mejorar o en qué no. Y todo eso ha sido gracias a estar en el SEADAC durante 6 meses, que... Joder, es algo increíble que yo ni lo pensaba, que en tan poco tiempo iba a conseguir relacionarme con personas, explicarme. Y es que antes cuando llegué yo no sabía decir ni bolígrafo. Eso me ha dicho Amor, que yo no sabía decir ni bolígrafo, me confundía. Y obviamente aún me confundo de cosas, pero todo el mundo se puede olvidar de algo, así que... Pero tampoco son cosas tan importantes, es muy leve. Y nada, pues eso, que estoy súper feliz. ¿Qué te gustaría decirles a jóvenes, adolescentes como tú, que están en la situación que tú estabas antes? Vale, voy a mirar. Quiero decir 2 cosas. A las personas que no han tenido ningún traumatismo cráneoencefálico ni ningún accidente, y otra a las personas que ya han pasado por algo relacionado. A las personas que están sin ningún problema, que básicamente no han sufrido un accidente. Yo lo que os quiero decir es que de verdad vivimos en una sociedad donde nos han acostumbrado y demostrado que podemos montar no solo en skate, sino también en bicis o en lo que queramos sin ponernos cascos. Y claro, yo misma pensaba eso, pero es que los cascos, que tú lleves cascos no va a significar que eres un niño pequeño, que no eres guay, que no estás en el rollo. Va a significar que te proteges a ti mismo y que no quieres pasar por lo que me ha pasado a mí, y peor, por lo que habrá pasado al resto de personas, porque lo que me ha pasado a mí es un milagro que yo esté como esté. Todo el mundo pensaba que me iba a morir y gracias a la fuerza estoy así. Así que de verdad hay que concienciarnos y pensar que es algo necesario para todos y que no pasa nada por ponerte un casco, vas a seguir siendo tú, no pierdes nada. Y luego a las personas que han tenido algún traumatismo o un problema similar al mío, tengo que deciros que al principio parece todo una tormenta, tú no sabes cómo resolverlo, tú no sabes qué va a pasar en tu vida, si te vas a quedar el resto de años en tu habitación llorando, deprimida porque no tienes formas de resolverlo. Y yo pensaba eso al principio, pero me he dado cuenta que si se cierra una ventana, que si se cierra una puerta, se abre una ventana, que tenemos una idea de hacer algo, pero no es lo único que podemos hacer. Tenemos que conocer el resto de posibilidades que tenemos y tienes que ser fuerte, tienes que ser positivo, tienes que ser feliz y estar agradecido de estar como estás, porque lo que te podría haber pasado es estar muerto, que es algo muy fuerte que lo diga, pero es estar muerto. Y estás como estás. Da igual si tienes un problema motor o da igual si tienes un problema de cognitivo. Es que da igual. Estás vivo y eso es lo importante. Y tienes que estar agradecido de estar como estás y de volver a ser tú. Y ya está. Muchas gracias, Gabriela. Gracias.